Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar acá y un placer volver a estar después de 2 semanas nuevamente con usted. A diferencia de cómo veníamos haciendo las clases anteriormente, que yo esperaba un momento para los que se iban conectando, para que fuéramos un número más grande, desde ahora van a comenzar las clases a las 8, tanto ya sean presenciales o online, para que lo tengan presente, comiencen a conectarse desde antes. Esto es por el nuevo protocolo que se va a implementar en pandemia. Asimismo, las clases que vamos a hacer van a ser un poco más cortas. ¿Por qué? Porque cuando estemos en sala, solo podemos estar 40 minutos en la sala. Es decir, a los 40 minutos ustedes tienen que estar fuera de la sala. Por ende, las clases van a ser un poquito más cortas. Para poder solventar el tema de los contenidos a pasar, en las clases vamos a ver lo esencial y vamos en algunas a hacer guías complementarias con información que no vamos a ver en la clase. Todas estas guías se van a juntar y van a llevar una nota. En la clase de hoy vamos a ver las causas y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, siendo el objetivo identificar las mismas. Es decir, al final de la clase deberíamos ser capaces de saber cuáles fueron las causas que provocó la Segunda Guerra Mundial y cuáles fueron las consecuencias de la misma. ¿Cómo lo vamos a dividir? Vamos a ver qué tipos de fuentes existen y vamos a analizar fuentes. Esto es para generar la habilidad necesaria en historia de generar nuestra propia opinión, nuestro propio pensamiento crítico. Yo necesito que ustedes vayan aprendiendo a cómo analizar un texto, cómo analizar un video, cómo analizar una canción, cómo analizar una imagen. Y obviamente vamos a ir de lo menos complejo a lo más complejo. Luego vamos a ver por qué una Segunda Guerra Mundial, cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial, cuáles son las consecuencias, y finalmente vamos a explicar bien, más en detalle, lo que es la actividad complementaria, para luego llegar al cierre. Pues bien, ¿qué tipos de fuentes existen? Existen en historia dos tipos de fuentes. Tenemos las fuentes primarias, que son aquellas que no tienen intervención de un tercero. ¿A qué me refiero con esto? A que son creadas en el mismo momento que uno quiere investigar. Por ejemplo, un relato de una persona que vivió la época. Eso es una fuente primaria, una imagen creada en la época. Pueden ser documentos, testimonios, objetos, registros, entre otros, pero no son una opinión de alguien que no vivió en la época. El mayor ejemplo de esto podría ser, que yo creo que es reconocido por todos, la Mona Lisa, que es una pintura, o un manuscrito de una época muy, muy antigua. A su vez, también tenemos las fuentes secundarias, que son las que rescatan o recopilan información a través de las fuentes primarias, es decir, son opiniones, que es normalmente lo que nosotros vemos en los libros, en las películas. Es decir, yo investigué una época, investigué un proceso y escribí de eso. Pero como yo no viví en la época, es secundario, porque es una opinión. Y dentro de estas fuentes tenemos los libros, los documentales, películas o juegos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Doctor. Muy bien. ¿Quién me podría decir No, cuáles son las profe. fuentes o qué son las fuentes primarias? ¿Ven? Porque el profe habla y después le dicen que no Son y cosas creadas en la época, profe. ya, perfecto, son cosas creadas en la época. ¿Y cuáles serían las secundarias? Son opiniones a partir de la primaria. Las que Muy bien, recopilan la información. perfecto, vamos súper bien entonces. Esto es fundamental.
¿Por qué? Porque cuando yo quiero saber de una época, tengo que saber quién me está diciendo las cosas. No es lo mismo una persona que vive en el siglo XX hablando de Jesús que una persona que vio a Jesús. No es lo mismo. No es lo mismo una persona que peleó en la Segunda Guerra Mundial versus una persona que ahora desde el siglo XXI está diciendo qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. No se ve igual. Normalmente, perdón, cuando uno vive en una época, está cerrado al contexto que uno tiene en esa época. Si era pobre, si era religioso, qué características tenía yo en la época. No así el que no vive en la época, porque no, se expande el nivel de información. Puedo verlo desde lejos, desde arriba y ver todas las distintas opiniones para generar la propia. Acá tenemos un tipo de fuente. ¿Quién me podría decir cuál es el título de la fuente? Las consecuencias del Las consecuencias del Versalles. Tratado de Versalles. Perfecto, las consecuencias del Tratado de Versalles. Cuando a mí me preguntan dónde está el título, ¿hacia dónde se va mi vista generalmente? Arriba. Arriba, ¿cierto? Arriba al principio. En la Por lo general principal. está ahí. Son muy pocas las fuentes que no tienen el título arriba. Puede pasarme con algunas imágenes o con algunos videos que están al final, pero normalmente los textos están al principio. Si yo les pregunto quién es el autor del texto, Osborne. muy bien, Postman, que es un historiador. Hotman. ¿Dónde está el autor del texto? Abajo. 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 Al final. Muy bien. Si yo les pregunto dónde se escribió y en qué año se escribió. En el siglo XX y en Buenos En Aires. Buenos Aires, Argentina. En el ¿En qué 2007. año? En el ¿En 2007. qué año? En el 2007, profe. En el 2007, muy bien. Si se fijan, normalmente los textos va a estar el título arriba, el autor, el lugar, la editorial y la fecha abajo. Y son cosas simples de identificar, no es algo complejo. Si yo les preguntara entonces, ¿de qué me habla el texto? Del Tratado de Versalles. De las El Tratado de Versalles. las consecuencias del Tratado de Versalles. Perfecto, o sea, el título me va a hacer la referencia a lo que me está hablando el texto. Pero si yo les dijera, ¿cómo me lo dice? ¿Se puede identificar así rápido o tendríamos que leerlo? Leer. Leer, ¿cierto? Ahí pasamos a otro nivel de análisis. Cuando a mí me piden cosas específicas, es más sencillo. ¿Quién puede leer el texto? Yo, profe, Ya, la escucho. Muchas gracias. dice, dos grandes potencias europeas y mundiales, Alemania y la Unión Soviética, fueron eliminadas temporalmente del escenario internacional y además se les negó su existencia como protagonistas independientes. En cuanto uno de esos dos países volviera a aparecer en escena, quedaría en precario un tratado de paz que solo tenía el apoyo de Gran Bretaña y Francia. Pues Italia también se sentía descontenta. Y antes o después Alemania, Rusia o ambas recuperarían su protagonismo. Las pocas posibilidades de paz que existían fueron torpedeadas por la negativa de las potencias vencedoras a permitir la rehabilitación de los vencidos. La Segunda Guerra Mundial tal vez podía haberse evitado, o a menos retrasado, si se hubiera restablecido la economía anterior a la guerra como un próspero sistema mundial de crecimiento y expansión. Sin embargo, después de que en los años centrales del decenio de 1920 parecieran superadas las perturbaciones de la guerra y la posguerra, la economía mundial se sumergió en la crisis más profunda y dramática que había conocido desde la Revolución Industrial. Muchas gracias. Tenemos entonces que para este autor, el Tratado de Versalles es una causa esencial y fundamental de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Nos está diciendo que el tratado da
el ambiente para que se genere una guerra. ¿Por qué? Porque va a dejar a dos países en menores condiciones que el resto. Y tampoco estos vencedores le va a permitir desarrollarse a estos países, que son dos países específicos, Alemania y Rusia. Sobre todo Alemania. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos que los vencedores van a tomar a Alemania como la culpable de la Primera Guerra Mundial? Entonces todos le echan la culpa a ellos y le cargan como si solo Alemania hubiera querido pelear. Este tratado, por ende, es esencial para entender por qué sucede la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Tenemos entonces el título que está arriba, el autor que está abajo, lugar y fecha que también están abajo al final, y finalmente, después de leerlo, el tipo de texto que es. Y en este caso nos está hablando de dos ámbitos, de política y economía. Acá no tienen que tener temor a poner más de un ámbito, como aparecía en la guía que les ponían político, económico, social, cultural, pueden poner muchos. Y normalmente los textos en historia tocan más de un ámbito. Y el tipo de fuente sería secundaria. 3 décimal que me diga por qué es secundaria. Por la fecha. No fue creada La el mismo fecha, año que se hizo la Porque no Segunda Guerra está, no Mundial. está en la misma fecha de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Entonces, si no está en la misma fecha, ¿qué está haciendo Hoffman? Dando su opinión. Dando su opinión, ¿cierto? Opinión que uno puede compartir o no compartir. Es así de simple. Uno lo lee, dice, este caballero piensa tal cosa, voy a ver otro autor que piense distinto y después me hago mi propia opinión. Por eso secundaria. Muy bien. Vamos a ver un pequeño video que nos habla de Adolf Hitler, o Adolfo, como quieran llamarlo, y acuérdense de ver las preguntas que están a la derecha, que después las vamos a ir contestando. El 29 de julio de 1921, Adolf Hitler asume el liderazgo del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Tras varios procesos electorales democráticos y un fallido golpe de Estado, el Tercer Reich se alza como una estremecedora realidad. Unsere Bahn- und Motorräder sind nicht nur die schnellsten, sondern wir können mit Stolz sagen, auch mit die besten der Welt. En enero de 1919, Anton Drexler y Karl Harrer fundan en Múnich el Partido Alemán de los Trabajadores. Para controlar las actividades del partido, el Servicio de Inteligencia del Ejército Alemán envía al cabo Adolf Hitler a uno de sus mítines. Cuando uno de los asistentes planteó que Baviera debía separarse, el joven soldado saltó encolerizado para rebatir los argumentos del ponente. Su oratoria cautivadora le otorgó una invitación a adherirse al naciente grupo político. Carente de un futuro prometedor, unirse a ellos será la mejor oportunidad para el ascenso de una persona con ambición y aptitudes. Su locuacidad le catapulta y el 24 de febrero de 1920 el partido se refunda como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En su acto inaugural, Hitler sube al estrado a leer los 25 puntos del programa. Su discurso lleno de fuerza y dinamismo cala en las audiencias y consigue importantes financiadores. Así, el 29 de julio de 1921 se convierte en líder indiscutible. El 9 de noviembre de 1923 protagoniza en Múnich un fallido golpe de Estado contra la República de Weimar. El futuro Führer acaba herido y encarcelado, pero en 1925 vuelve a la escena política. Hitler se centra en su actividad propagandística y asamblearia y en el culto a su imagen. En 1928 apenas consigue un 2,63% de los votos y 27 escaños en el Parlamento. En 1932 es el partido más votado en 2 elecciones prácticamente consecutivas, pero el Reichstag está muy fragmentado y es complicado obtener mayorías sólidas. Se barajan diversas soluciones de ingeniería parlamentaria y los partidos conservadores se acercan al partido nazi y aceptan que Hitler sea el canciller. Estaban convencidos de poder controlarle. Ese era el plan.
El 30 de enero de 1933 es nombrado canciller. Los nazis imponen su dictadura mediante una operación de falsa bandera. Acusan al KPD de quemar el Reichstag y emiten un decreto que suspende derechos fundamentales y elimina a la oposición. Poco después aprueban la ley habilitante de 1933, que autoriza al gobierno a legislar sin intervención del Parlamento. La simiente del fascismo está plantada y el futuro de Europa y del mundo al borde del abismo. ¿Quién es Adolf Hitler? Un dictador alemán, profe. Un dictador alemán. ¿Qué nos cuentan sobre él? Su vida, ¿Cómo hizo para llegar al sus poder logros, en Alemania? su ¿Cómo trayectoria. hizo para llegar? ¿Fue fácil? ¿Lo consideraron al tiro o tuvo que ir escalando de a poco? No, Escalando igual a tuvo que poco. ir escalando de a poco, profe. Escalando de a poco, ¿cierto? ¿Cuál era su característica principal? ¿Por qué lo seguían? Daba buenos discursos. Se Perfecto. convirtió en un líder. Él daba excelentes discursos. De hecho, ponen un fragmento de él y si se fijan, su postura, su voz, donde pone énfasis, donde baja la voz, qué gesto hace, todo eso está planificado. Él no lo hace al azar. Y eso hace que todos los que lo estén escuchando le den ganas de seguir. Pese a que él no era de clase alta, no era el superhombre del que él siempre hablaba, pero lo seguían. ¿Qué ideas tenía Hitler? ¿Alguien sabe qué ideas tenía? El tema de la raza pura, ¿no? La raza pura, la raza aria. Él planteaba de que la raza aria, que era obviamente la alemana, era la raza superior. Y por ende merecía tener una mejor posición. Es decir, él creó un concepto que iba en contra del Tratado de Versalles. Si el Tratado de Versalles decía que Alemania, que los alemanes tenían que estar abajo, él decía que no, que los alemanes, por ser una raza superior, tenían que estar por sobre el resto. ¿Por qué dicen que Europa está al borde del abismo cuando él llega al poder? Por el fascismo. Por el fascismo. tema, sí, por el fascismo, aparte por el tema de que Un va a insulto empezar la Segunda Guerra tan común Mundial. hoy en día. Disculpa que hablamos al mismo tiempo. ¿Me puedes repetir, por favor? Por el tema del fascismo le decía, profe, y por el hecho de que él va a hacer explotar la Segunda Guerra Mundial. Ya, perfecto. Primero vamos a hacer una aclaración. Fascismo y nazismo se parecen, pero no son lo mismo. El fascismo es de otra persona que después la vamos a ver. Él es nazi, y nazi es la abreviación del partido que él creó. ¿Qué puede ser él como amenaza? ¿Por qué dicen que él dejó a toda Europa al borde del abismo? ¿Por qué él es una amenaza? Ya me han dado las características. Retomemos. Me dijeron que él era un Dictador alemán. dictador. Si él es un dictador, ¿tiene que preguntarle a alguien si quiere ir a la guerra? ¿O simplemente da la orden de que ir a la guerra? Da la orden. Da la orden. Al tiro. Que es la gran diferencia que existe con la democracia. En la democracia, si un presidente o alguien quiere hacer algo, tiene que ir consultando. Acá no, los dictadores hacen y deshacen. Ellos toman las decisiones. Entonces, por un lado, es mucho más rápido. ¿Y qué pensaba él? Que eran la raza, Ellos eran mejores. ellos eran mejores. Entonces, si ellos son mejores, se podría justificar Eran la intentar raza pura, conquistar profe. al resto. Eran la raza pura. Perfecto. Entonces, ellos quieren conquistar. Él plantea esto, convence a los alemanes y buscan conquistar el resto. Como es un dictador, está en una posición adecuada para ir en contra de todo lo que se había planteado en el Tratado de Versalles. Que de hecho él públicamente siempre habla en contra de ese tratado. Pero él no actuó solo, no era el único de esa época. ¿Quiénes son los otros dos que están al lado de él en la imagen? Benito Mussolini y Joseph Stalin. Perfecto, muy muy bien. ¿Stalin de dónde era?
Ruso. Ruso. ¿Se podría decir que también era un dictador? Sí. Sí, profe. También era un dictador. También. También tenía el poder concentrado en él. Él tomaba las decisiones. ¿Y Mussolini? Es de Italia. De Italiano. Italia. Tenemos por un lado entonces el nazismo, después viene el comunismo y después viene el fascismo. Los tres tienen un tipo de gobierno en común, que lamentablemente no se llama dictadura, aunque se parece mucho. ¿Cómo se llama el tipo de gobierno que ocupan ellos? Es gobierno totalitario. Perfecto. En un gobierno totalitario existe un personaje muy carismático que concentra el poder en sí mismo. Es decir, muy parecido a una dictadura, con la diferencia de que acá buscan ser totales. No solo el poder político. Tienen el poder político, el económico, el cultural, el de las propagandas. Las propagandas que nosotros vemos hoy en día le deben mucho a estos gobiernos, porque en estos gobiernos se empezó a ocupar el tratar de generarle el lavado de cerebro a la sociedad a través de la tele, a través de las películas, a través de la música. Siempre hay una propaganda. Respondimos la primera, respondimos la segunda y respondimos la tercera. Muy bien. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque estos tres van a ser aliados. Como son gobiernos parecidos, van a comenzar a imitarse y tienen ideas muy similares. No solo Hitler quiere conquistar el mundo, el resto también. ¿Cuáles van a ser las causas de la Segunda Guerra Mundial? Tenemos que van a haber primero heridas que deja la Primera Guerra Mundial, que se van a graficar en el Tratado de Versalles. ¿Qué decía el Tratado de Versalles? Que Alemania no podía tener sobre cierta cantidad de soldados y cierta cantidad de armas. Ya, perfecto. ¿Limitaba al ejército alemán? ¿Solo limitaba al ejército o limitaba otras cosas? No, también limitaba la economía alemana porque tenían que pagar por las cosas hechas durante la Primera Guerra Mundial. Perfecto, es decir, Alemania tenía que llevarse toda la carga de la Primera Guerra Mundial. Y eso obviamente llevaba a los alemanes a no estar contentos. Van a haber causas económicas, como la crisis de 1929. ¿En qué se trataba esa crisis? Creo que fue Estados Unidos cayó en quiebra, por así decirlo, por el tema de que había mucho producto y poca demanda. Por ahí va. Hay un conflicto económico. Identifiquemos primero dónde. ¿Dónde fue esa crisis? ¿Fue en Europa o fue en otro país? Recuerden, la última clase, antes de vacaciones. Fue una crisis financiera. Muy bien, Danilo. En ¿Dónde? América, En América. ¿En qué país de América? Nueva York. No, Ya, esa es la ciudad. Nueva York es una ciudad del país. En Estados Unidos, profe. Estados En Unidos. Estados Unidos, perfecto. Esta crisis va a afectar a todo el mundo. Muy fuerte a Europa, porque acuérdense que Estados Unidos les presta dinero a los europeos para que vayan reparando lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Al quedarse Estados Unidos sin dinero, va a dejar también sin dinero a los europeos. Y estas crisis ayudan a que los gobiernos totalitarios tomen fuerza, porque va a aparecer Hitler, Mussolini, Stalin, echándole la culpa a todo este sistema económico, a todos estos tipos de gobierno, y poniéndose ellos como la solución. Van a haber causas políticas, como el surgimiento de los totalitarismos. Ahí hay uno del que no hemos hablado. ¿Cuál es? El El franquismo. franquismo El franquismo. ¿Quién sabe de dónde es el franquismo? de De España, Es de profe. España. De España. ¿Y por qué se llama franquismo? Por el Francisco, que se llamaba, que era el dictador español. Franco. Por el Franco, dictador eso. Franco. Se llama Franco, por eso se llama franquismo.
¿Por qué no lo nombramos dentro de los otros tres? Porque España no va a participar, o va a participar muy poco de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Se va a abstraer de eso porque van a tener su propia guerra civil y se les va a ver imposibilitado el participar de la Segunda Guerra. Tenemos, a su vez, las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial, que también van a ser políticas, económicas, y dentro de las políticas vamos a tener la división del mundo en dos, entre el capitalismo y el comunismo. ¿Quién va a representar al capitalismo? Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien, como la gran potencia capitalista. ¿Y quién va a representar al comunismo? La URSS. La La URSS, Unión la Unión Soviética, Soviética. ¿cierto? Perfecto. ¿Qué significa que se divida el mundo en dos? La creación de la ONU. Bueno, no. Seguimos todavía en la división del mundo en dos, pero ¿qué quiere decir eso? Que puede estar en el occidental y... Lo que ¿Qué lo más- pasaba si en un país de América querían tener un gobierno comunista? Intervención de Estados Unidos. Perfecto. Bloqueo. La intervención de Estados Unidos. Y el apoyo A de, Cuba. y el apoyo de la Unión Soviética. Van a intentar disputarse el mundo. No, en realidad no lo van a intentar, lo van a hacer. Y van a intervenir en muchos países, por ejemplo Chile, para el golpe militar, Cuba, Vietnam, Corea, etcétera. Muchos países van a ser intervenidos por ellos durante este tiempo. Y esta guerra, esta división del mundo en dos, ¿alguien sabe cómo se llama? la ONU. Guerra Fría. Guerra Fría, perfecto. Ah, ya. Esta guerra, la Gran Guerra Fría, va a ser directa o indirecta. Es decir, directa, van a pelear entre ellos, va a haber ejército ruso versus ejército estadounidense, o va a ser indirecta, van a intervenir en conflictos de otros. Indirecta. Indirecta, pues. Perfecto, no van a pelear entre ellos. ¿Por qué no pelean entre ellos? Si obviamente habían odio entre ambos. Porque ellas son las potencias. Son las potencias de... Ellos mandan. Hay un hecho que marca un antes y un después en todas las guerras del mundo, y que hasta el día de hoy condiciona cualquier tipo de guerra, que pasa en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Ah, por el tema de las armas nucleares. Perfecto. Son dos potencias que tienen armas nucleares. Y el tener armas nucleares significa que se tienen miedo mutuamente. Piensan y tienen ese temor de que, por ejemplo, si Estados Unidos ataca a Rusia, Rusia responda con una bomba atómica. O al revés. Y este miedo los lleva a tratar de evitar lo mayor posiblemente, el conflicto entre ambos. Luego tenemos las políticas de la creación de la ONU. ¿Qué es la ONU? Organización de Naciones Unidas. Muy bien. ¿Qué hace la ONU? Se supone que es un mediador en caso de que dos países entren en conflicto armado. No, protege la protección de la Ya. de los Es un países. mediador. Su principal función es evitar que un territorio con otro entre en un conflicto armado. O a su vez, evitar que dentro de un país ocurran conflictos que violen derechos humanos. Es decir, busca evitar las guerras. Si yo le hiciera un análisis hoy en día, ¿lo logra? No, No, no profe, siempre. creo que lo logre No siempre. siempre. No lo va a lograr cuando los países involucrados son potencias, como Estados Unidos, como Rusia. ¿Por qué piensan ustedes que no lo logra cuando son potencias? Por el poder económico que tienen ellos. Por una parte, la ONU funciona con representantes. Todos los países que tienen participación en la ONU tienen un representante en la ONU, pero no todos tienen el mismo poder dentro de la ONU. Ejemplo, si Estados Unidos dice, ya, todos tenemos que ir a ayudar
a ver, un país que esté en guerra ahora, a Corea del Sur Armenia contra y Corea del Norte. Azerbaiyán. Tiene que ir a ayudar. Puede venir Rusia y decir, no, yo veto, porque tiene poder de veto, de decir, de negar esa acción, porque sí, porque eso privilegia los intereses de Estados Unidos por sobre los míos, entonces no. Y al final todo eso conlleva a que no se haga nada. El mayor ejemplo es, en este minuto en América, Venezuela. No es que la ONU no quiera hacer algo, lo que pasa es que para que Venezuela esté así, Estados Unidos tendría que decir, ya, vamos, ayudémosla, pero hasta el minuto veta ese tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque piensa que al ser un país de extrema izquierda, muy ligada al comunismo, se va a ayudar más a Rusia y a China que a ellos. Entonces ven el tema de influencia por sobre lo que nace la ONU, que es un mediador. Ahora cuando son conflictos entre países menores, por lo general sí interviene y logra que evitar estos temas. Tenemos consecuencias económicas. Por un lado, y como algo obvio, se va a devastar Europa nuevamente. Va a volver a quedar en ruinas. En esta guerra va a pasar algo que no había pasado antes, en las guerras modernas. Los ataques ya no se van a limitar a los ejércitos, van a comenzar a atacar a los civiles. Van a haber bombardeos de ciudades, tanto por los aliados, ingleses, franceses, estadounidenses, como por los alemanes. Va a ser normal en esta época que los bombardeos sean a las ciudades, es decir, va a morir gente civil. Y en segundo lugar, va a existir el Plan Marshall. ¿Alguien sabe lo que podría ser el Plan Marshall? Es como una ayuda hacia los países europeos. ¿Ya? ¿Desde quién? Estados Unidos, si no me equivoco, Desde una Estados ayuda Unidos. económica, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos que nuevamente Estados Unidos va a utilizar la guerra para volver en gloria y majestad. ¿Y cómo lo hace? Prestándole dinero a los países que están devastados. Y obviamente ese préstamo de dinero conlleva el ganar poder político y económico sobre ellos. Así es como Estados Unidos llegó a ser la potencia que es hoy en día, porque aprovechó muy bien sus oportunidades, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, va a haber una que es de índole económico y político, que es la descolonización. ¿Qué podría ser la descolonización? Que el país ya no tiene colonia. Que el país ya no tiene colonia. Los europeos hasta esta época tenían colonias. Sí, Sí, Colombia, Inglaterra. muy bien, Colombia está acá en América, pero Inglaterra perfecto. Y la mayoría de los países europeos tenían territorios en otros continentes, en América, en Asia, en África. Esta colonización llevaba a que generara conflicto entre ellos mismos, porque competían, ¿se acuerdan cuando veíamos el imperialismo? Entre ellos, por quién controlaba mayor territorio y a la vez mayor cantidad de recursos. Se dieron cuenta que tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, una de las causas era eso. Entonces apenas termina la Segunda Guerra Mundial, como ya no quieren otra, toman la decisión de descolonizar y dejar esos países. Ahora, esto no necesariamente favorece a los países descolonizados. Hay algunos que sí, pero hay otros que no. ¿Qué continente se ve desfavorecido por la descolonización? África. África, muy bien. Lamentablemente para África, cuando se van los europeos, no dejan nada. A diferencia quizás de lo que pasa acá en América, que dejan alguna infraestructura o algún nivel cultural que nos ayuda a seguir, pero ellos no, como que les sacaron todos los recursos y los dejaron en la miseria. Por eso ahora hay tantos países en África que tienen tantos conflictos económicos y sociales. ¿Alguna duda hasta ahí?
Al menos yo no, profe. Muy bien. Como se fijan, y como les dije al principio, para recordarles, las clases van a ser un poco distintas ahora porque vamos a tener 40 minutos nomás en sala. Entonces tienen que ser más cortas. Y en clases vamos a hablar solo de lo esencial. Y yo sé que a veces eso puede llegar a ser lo más fome porque faltan datos que son más entretenidos y ese tipo de cosas. Por lo mismo, vamos a hacer actividades complementarias con información que no está en la clase. Por ende, es necesario que usted la vea, porque la información que está en esas actividades, primero va a llevar nota. Se van a juntar todas estas guías complementarias y va a llevar una nota. Si usted la hace todas, tiene un 7. Así de simple. Me llegaron todas las guías complementarias de Matías Guzmán, él tiene un 7. Segundo, porque dentro de esa información pueden haber preguntas que después van a estar en la prueba. Entonces, es importante que usted las haga. La información de la actividad es complementaria a la clase y va a entrar en la prueba. Las actividades complementarias serán evaluadas. La no realización de estas actividades perjudicará tu promedio en la asignatura. Obviamente porque si es una nota que yo no puedo ver, va a ser muy baja. Por no decir que sería un 1 o un 2. Instrucciones para esta, porque van a haber otras que pueden ser en formato físico. Entrar al link enviado, completar los datos solicitados, ver las fuentes de información y luego contestar las preguntas. Como no es información que di yo, que no vimos acá en la clase, es necesario que vea la fuente. Que en este caso son 3 videos. Uno que describe la Segunda Guerra Mundial, todas las batallas y todo eso que fue pasando. Otro que habla de los totalitarismos, los describe. Y otro que habla del Holocausto. ¿Alguien sabe lo que es el Holocausto? Fue la matanza de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Judíos, negros, homosexuales y discapacitados. Nosotros normalmente hablamos más de los judíos porque fue la mayor parte de esta composición. Pero Hitler estaba matando a los judíos, a los negros, a los homosexuales y a los discapacitados. Y después veníamos nosotros, los latinos. Para los que piensen en ser neonazis, no podrían porque Hitler los tenía como raza inferior. Entonces, al final de esto, ustedes van a tener una semana para completar esta guía. Ve el video y después responde las preguntas. Son respuestas cortas. Lo ideal es que, y lo que quiere el profesor, es que usted vea la información. ¿Cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? Teníamos causas políticas, económicas. Heridos de ¿Cuáles la eran? Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Las heridas de la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde se veía eso? En el Tratado de Versalles. Ya, perfecto, el Tratado de Versalles. ¿Cuál más teníamos? Económicas. ¿Dónde se veía la parte económica? Crisis económica de 1929 en América, Estados Unidos. Ya, perfecto. Me falta la política. El Surgimiento plan de los Marshall, totalitarismos. Pero muy bien. ¿Y cuáles son las consecuencias? Eran 4. Política, Eran políticas que se dividían en 2. división del mundo en 2 y creación de la ONU. Y Ya, muy bien. económica, devastación de Europa y el plan Marshall. Ya, perfecto. Falta una. Y descolonización, algo así. Perfecto. Pero muy bien. Parece que estas clases así más cortitas y más esenciales funcionan bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, al menos yo no. Ya, perfecto. Acuérdense, cuando les lleguen los links, tienen una semana para hacerlo. El primer video es un poco largo, porque igual hablar de la Segunda Guerra Mundial es algo extenso. Largo me refiero a 15 minutos, algo así. Pero los otros videos son cortitos, 3, 4 minutos. Dígame, Maritza. Es que en el grupo de WhatsApp ahora creo que uno no puede enviar mensajes, no puede responder ni nada. ¿Usted sabe algo de eso? Sí lo activaron, Maritza. Ah, ¿lo activaron?
Sí, está listo. Ah, ya, ok, gracias. Muchas gracias, Bea, porque yo no sabía. No, pero eso. Y cualquier duda, ya saben, tienen mi correo y tienen mi WhatsApp. Si no se acuerdan cuál era, hasta el principio de todos los PPT. Profe, buenas tardes. Disculpe que llegué atrasada y no alcancé a escuchar toda la clase. Porque no me podía meterme. No se preocupe, la clase está grabada, puede ver la repetición. Ahora, si le quedó alguna duda, este es el momento. ¿No? ¿No? Muy bien. Muchas gracias, Marjorie. Entonces quedan liberados. Nos vemos el miércoles a los que tengan que ir y a los que no, nos vemos por el computador nuevamente. Que les vaya súper bien, que tengan una excelente noche. Dígame. Este profesor. El link lo van a